Ahí sí estaríamos en problemas con todo este desorden. Bueno, hermanos, pues váyanse dirigiendo a Juan, tercera de Juan, tercera de Juan, pues leeremos desde el 1 hasta el 18. Tercera de Juan, la última carta del apóstol Juan. Bueno, después está Apocalipsis, pero creo que es conveniente no entrar en Apocalipsis de momento. Después entraremos más adelante queriendo el Señor. Así que vamos a empezar esta carta y voy a leer estos primeros 8 versículos y luego comentamos un poco acerca del contexto. Dice, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hasta aquí la lectura de la palabra y hasta aquí meditaremos en este día. Y primeramente, vamos a hacer una breve introducción a lo que es esta carta, y debemos decir que es la tercera carta del apóstol Juan. Como ustedes habrán podido ver, es una carta muy corta, dispone de un solo capítulo, parecido a Segunda de Juan. Y vamos a hacer entonces una breve introducción a la carta y luego nos metemos rápidamente en lo que sería ya propiamente la enseñanza. Juan se menciona aquí mismo otra vez como el anciano. Y en el contenido de la carta, otra vez es parecido, similar, no es idéntico, pero es similar al de primera y segunda de Juan. La fecha probablemente fue a finales del primer siglo, año 85, 95 después de Cristo. Es muy probable que fuera durante el final de su ministerio en Éfeso, en la última parte de su vida. Y su tema principal es amor por la verdad y apoyo a los verdaderos maestros cristianos con el propósito de animar al amor entre hermanos y al servicio a los misioneros itinerantes. Ese digamos que era el propósito principal. Recordemos que además esta es una carta personal. Esta es una carta dirigida a Gallo, no a una iglesia. Esto es lo que se conoce como una carta personal. Juan escribe esta carta a un cristiano fiel. Era un cristiano fiel, del cual espero que aprendamos mucho en este día. Pues este hombre, por lo que se lee aquí, supo aplicar la verdad doctrinal a su vida y llevarla a una vida práctica. Eso lo veremos más adelante. Juan en esta corta carta lo llama 4 veces amado. Le dice, amado, amado. Lo cual nos muestra su complacencia en la fidelidad de Gallo. Él es un modelo de prosperidad, Gallo, es un modelo de prosperidad del alma por el poder de la verdad de Dios. Él es un modelo de prosperidad del alma por el poder de la verdad de Dios en ese corazón, de cómo la palabra va produciendo fruto, y el fruto del amor especialmente y del apoyo a los misioneros. Y en esta carta, en contraste a Gallo, que era un hermano fiel que ayudaba a los misioneros, encontraremos, Dios mediante, el próximo domingo a Diótrefes, un líder en la iglesia local, el cual no buscaba la gloria de Dios, sino la suya propia. Y mientras que en Gallo la palabra había obrado en su corazón, en Diótrefes no, pues vemos en él una conducta orgullosa, divisiva, que no pertenece para nada a Dios. Pero de este personaje veremos, como he dicho más, en el próximo domingo. Como dijimos el domingo pasado, si segunda de Juan nos advertía de no ser hospitalarios con los falsos maestros, recuerden lo que nos decía segunda de Juan, tercera de Juan elogia a Gallo por su hospitalidad.
por su hospitalidad con los obreros aprobados por Dios. Tercera de Juan, perdón, me he equivocado. Tercera de Juan elogia a Gallo. Así que aquí podríamos entonces preguntarnos, ¿qué hacemos entonces? ¿Hospedamos o no hospedamos? A uno les dice que no reciban en sus casas, a Gallo le está alabando, y bueno, la respuesta es muy sencilla. Claro que sí debemos hospedar, debemos hacerlo sobre la base del amor, porque el cristiano debe amar a sus hermanos y sobre todo a aquellos que se dedican a pronunciar el evangelio, a evangelizar y lo hacen como maestros itinerantes. Claro que debemos hacerlo así, pero también debemos hacerlo sobre la base del discernimiento. O sea, los creyentes deben saber bien a quién aceptar, a quién apoyar y a quién resistir. Eso es importante que los creyentes lo sepan. Así que vamos a ver esta enseñanza y lo haremos en 3 sencillos puntos y serán muy aplicativos para nuestra vida. El primer punto, como título, lleva andar en la verdad. Andar en la verdad. Y dice, voy a leer el versículo 1. Voy a leer desde el 1 al 2. Dice, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y como decíamos en la introducción, esta carta es personal, es escrita a cierto hombre llamado Gallo. Como le decía ayer a los niños, este hombre llevaba por nombre Gallo, del cual se habla muy poco. Vemos solamente esto que se menciona aquí. Pero en lo poco que se habla de él, podemos deducir que era un cristiano fiel. No se necesita hablar mucho de una persona, se necesita hablar lo justo, pero ojalá sean estas palabras buenas, como las que está diciendo Juan a este cristiano fiel. El nombre Gallo aparece otras veces en el Nuevo Testamento, y esto es necesario decirlo. Aparece, por ejemplo, en Hechos 19:29, en Hechos 24, también en Romanos 16:23 y también en Primera de Corintios 1:14 aparece este nombre Gallo. Pero al parecer no se trataba de la misma persona, sino que era un nombre común en aquella época. Era un nombre común en la época de la iglesia. Pero para que nos pongamos un poco en contextos, es como si aquí en España vienen y uno se llama Antonio, pues hay muchos Antonios, o Marianos, hay muchos, y hay una carta, un libro, y no todos son la misma persona. Muchos dictadores romanos incluso llevaban el nombre de Gallo. O sea, muchos dictadores en ese entonces llevaban el nombre Gallo, pero nuestro hermano seguramente no era ningún dictador. A lo mejor Gallo también debemos notar que a lo mejor él estaba padeciendo algún problema de salud, pues Pablo le dice, deseo que deseo que tengas salud, deseo que tengas salud. Quizás en él había algún problema de salud. Y esa palabra deseo, cuando Juan dice ahí deseo, podríamos traducirla como orar. No es solo un deseo, sino que Juan oraba para que él fuera prosperado en todas las cosas, pero que también tuviera salud, lo cual nos da algún indicio de que a lo mejor Gallo tenía problemas de salud. No podemos asegurarlo. Pero hermanos, después de haber hecho una pequeña introducción tanto a la carta como al personaje Gallo, vamos a meternos en sí en la primera enseñanza que quiero que notemos en este primer punto. Y la primera cosa que notamos es que Juan se dirige a él como el amado. Eso ya lo mencionamos antes, el amado. Y lo hace en 3 ocasiones en la porción que hemos leído hoy. Amado, amado. Pero yo quiero que se fije en dónde nace el amor que tiene Juan por él. ¿Dónde nace el amor que tiene Juan por él? Dice el versículo, a quien amo en la verdad. Esta palabra se nos va a quedar grabada en nuestra mente, la palabra verdad, de tanto repetirla en estas cartas. Y podríamos sustituir, como ya dijimos, creo que hace un domingo o hace 2, podríamos sustituir la palabra verdad por Cristo. Y entonces podríamos leer el anciano, al amado Gallo, a quien amo en Cristo, porque Cristo es la verdad. Y también podríamos, es por eso que nosotros, cuando
cuando amamos a los hermanos, los amamos en la verdad, pero los amamos en Cristo, porque nosotros debemos amar a los hermanos en Cristo. Nosotros por eso debemos amar igualmente lo que es la iglesia universal. Debemos amar a otros hermanos de otros países, de otras denominaciones, debemos amarnos unos a otros. Y ya sé que hay más afinidad con aquellos que creen lo mismo que nosotros o que tenemos las mismas convicciones doctrinales, pero debemos amar a la iglesia universal. No importa que a veces haya alguna que otra discusión acerca de temas doctrinales, eso es aparte. Nosotros debemos saber amar a aquellos que están en Cristo. Cuando visitamos a una iglesia, pues rápidamente nos sentimos como en casa. ¿Por qué? Porque aquellos están en Cristo igualmente que nosotros. Así que de ahí es donde debe nacer nuestro amor. Porque el amor que es en Cristo tiene que unir a sus hijos, no los tiene que dividir, sino más bien unir. Pero esta palabra verdad también nos indica que Gallo era un fiel seguidor de la palabra de Dios. Dice Juan, el amado a quien amo en la verdad. Y la verdad también podríamos traducirlo como la palabra de Dios. Y eso es un plus para amar a los hermanos. Cuando hay afinidad doctrinal, cuando hay un hermano que anda en la verdad de Dios, pues se crea rápidamente más fácil ese vínculo con el hermano. Y al parecer, Gallo era un hombre que andaba en la verdad, pero también un hombre que progresaba en conocimiento y en piedad. Y esto es muy importante que lo notemos. No era uno que estaba estancado, como suele suceder a día de hoy. No era un creyente que estaba estancado y pasaban los años y seguía igual. Pues mira lo que dice el versículo 2, y aquí quiero que estemos muy atentos. Mira lo que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él está deseando prosperidad en todas las cosas, pero pone como ejemplo su alma. O sea, él está deseando prosperidad quizás económica, él está deseando prosperidad de salud, como dice aquí, pero pone un punto de referencia. Yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, igualmente como prospera tu alma. Y aquí es donde quiero que hagamos nuestra primera aplicación. Hermano, si nuestra economía fuera igual a la prosperidad de nuestra alma, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría nuestra economía? Porque note lo que está diciendo Juan, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea que si nuestra prosperidad del alma es mucha, pues Juan está deseando que igualmente seamos ricos así. O sea, que igualmente tengamos una prosperidad económica. O sea que piensa y pregúntate, si la prosperidad de tu alma es la misma, o sea, si la prosperidad de tu economía es la misma de tu alma, ¿cómo estarías hoy? ¿Serías próspero, serías rico o quizás estarías en bancarrota? Quizás serías un mendigo, quizás sería alguien que padece mucha necesidad. Y es muy curioso cómo nos importa mucho nuestra prosperidad económica, nos importa mucho y hacemos mucho por nuestra prosperidad, por nuestro bien económico, pero nos importa mucho menos lo que es nuestra prosperidad espiritual. Nos preocupamos mucho por el dinero, por buscar un mejor futuro, por anhelar un aumento de sueldo, por anhelar mejores condiciones en los trabajos. Por poner un ejemplo, nosotros somos extranjeros, los hermanos que vienen también son extranjeros, y eso ya nos está diciendo que salieron en busca de un mejor futuro. O sea, estuvieron dispuestos a dejar su tierra, casi como Abraham, su tierra y su parentela, a dejar sus comodidades a lo mejor, a dejar su familia, a dejar todo lo que ellos habían sido criados y enseñados por un mejor futuro. Estuvieron dispuestos a hacer eso. Y la pregunta es, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por la prosperidad de nuestra alma? ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por eso? Eso nos marca muy bien dónde verdaderamente están nuestros intereses. Si tu salud física dependiera de tu salud espiritual, ¿cómo estarías? Porque lo mismo, Juan le está diciendo a Gallo, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea,
que este era un hombre que de alma estaba sano. Era una persona que gozaba de salud espiritual. Y Juan le está deseando la misma salud física para él. ¿Cómo estaría tu salud física si dependiera de tu salud espiritual? ¿Estarías enfermo? ¿Estarías en la UCI? ¿Estarías quizás grave? O quizás a lo mejor estarías bien. Me alegraría si estuvieras bien, si tu condición fuera que gozaras de gran salud espiritual y asimismo gozaras de salud física. Pero fíjese lo que le dice Juan: deseo que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. Y esto es tremendo. Este hermano Gallo de seguro era un hombre piadoso del cual debemos tomar mucho ejemplo. Y note que Juan está diciendo cómo prospera tu alma, porque había en él un constante crecimiento. No era como prosperó tu alma o hasta dónde has llegado, no. Él está denotando ya que en Gallo había constante crecimiento, así como prospera tu alma. Gallo era una persona que tenía una buena salud espiritual, pero no solo eso, sino que era una salud que iba en crecimiento. Y nosotros debemos de aquí tomar ejemplo, pues nuestro crecimiento no debería terminar sino hasta que venga el Señor Jesucristo o hasta que Él nos lleve con Él. ¿Por qué? Porque siempre nuestro modelo es Cristo y ese modelo nunca lo vamos a poder llegar a imitar completamente. Sin embargo, nos debemos esforzar lo máximo posible en asemejarnos a Él. Por eso nuestra vida tendría que ser o tiene que ser un constante crecimiento en piedad y moldeando nuestro carácter al carácter de Cristo. Pregúntate cuánto llevas de creyente y cuánto has prosperado. Pregúntate. Muchos llevamos años, muchos años. Pregúntate cuánto llevas de creyente y mira si has prosperado o no. Si somos sinceros, diríamos que hemos prosperado, pero muy poco. Si somos sinceros, pues quizás nuestras vidas sean precisamente un testimonio de eso. Sin embargo, te animo a que sigas hacia adelante y no te quedes estancado, que aunque hayan pasado años malgastados, aunque hayan pasado años en bancarrota espiritual, pongámonos las pilas, como decimos en Colombia, pongámonos las pilas y no nos quedemos en esa condición, pues la voluntad de Dios es que crezcamos. La voluntad de Dios es que imitemos a Gallo, pues hoy el Señor nos está dando una oportunidad más para que no perdamos el tiempo. Tal vez piensen que estamos exagerando un poco y que tampoco hay que llegar a esos extremos y decir que no hemos prosperado nada o casi nada. Bueno, quizás te parezca un poco exagerado. Y quizás en mi opinión o en la opinión de ustedes mismos, ustedes piensan que están caminando bien y que tienen prosperidad espiritual. Eso podría ser. Pero eso hay una muy buena forma de comprobarlo y no tiene por qué ser mi opinión, sino que es con el testimonio de otras personas hacia ti. Mire lo que dice el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Qué dicen los demás de ti? No es que dices tú de ti mismo. ¿Qué dicen los demás de ti? Tú te amas mucho a ti mismo como para decirte la verdad. Esto es lo que suele pasar. Nos amamos tanto a nosotros mismos que nadie se dice la verdad. Nadie se dice a sí mismo que es feo. Nadie se dice a sí mismo que feo soy. Y alguno que a lo mejor es más realista sí que dice que es feo. Pero cuando otro le dice que es feo, ahí sí se enfada. Cuando otro, no, no, déjame que yo me diga feo, pero no me digas tú a mí mismo feo. Cuando otro me dice feo, ahí sí me enfado. Pues sucede lo mismo con nuestro testimonio. ¿Qué dicen los demás de ti? ¿Cuál es tu testimonio en los demás? Yo no estoy diciendo que de la noche a la mañana nosotros seamos perfectos. Eso no sucede así. Yo entiendo que hay un proceso, pero pueden dar evidencia los demás de que al menos has crecido un poquito. Pueden dar la evidencia a los demás y decir, hombre, este hombre lleva 10, 20 años, 30 años y la verdad, él ha crecido, él no empezó así, él empezó siendo una persona completamente diferente y se ha ido moldeando a la imagen de Cristo. Pero si nuestro avance o nuestro crecimiento ha sido tan poco o casi nulo en todos estos años, pues es evidente de que hay un problema.
hay un problema, hay un estancamiento, no hay crecimiento, seguimos siendo vencidos por los mismos pecados, seguimos teniendo el mismo carácter, seguimos teniendo los mismos vicios, la gente en nosotros no puede ver ningún avance, pues ahí podemos deducir de que hay un problema y que no hay salud espiritual, como contrariamente sucedía con este hermano Gallo. Muchas veces decimos que no nos importa la opinión de los demás, y eso es bueno cuando se trata de nuestra obediencia a la palabra, de nuestras convicciones y de querer obedecer al Señor y que los demás digan misa, como dicen aquí. Que los demás digan lo que quieran. Nosotros estamos firmes obedeciendo al Señor y parados en nuestras convicciones y ahí que digan lo que quieran. Pero pero es bueno que sepamos qué piensan de nuestro carácter. No solo qué piensan de las cosas que hacemos, qué piensan de nuestro carácter, qué piensan de nuestros gustos, cómo nos ven ellos, qué piensan de las cosas que practicamos, de nuestros hobbies, cómo pueden ver ellos que ha habido un cambio en nosotros. Es bueno que esto también lo pensemos de otras personas y que sepamos cuál es su opinión hacia nosotros. Es bueno que ellos nos digan con total sinceridad, no, es muy evidente en ti la mundanalidad, es muy evidente en ti el amor que aún tienes a este mundo, es muy evidente en ti la carnalidad que aún tienes en las cosas que haces. Eso es bueno para que miremos el estado de nuestra salud espiritual. Por eso muchas veces es bueno que le preguntes a un hermano fiel, a un hermano que consideres fiel en la palabra, que con toda confianza le preguntes por tu vida, que con toda confianza le digas qué piensa de ti, qué piensa el hermano de ti, cómo te ve, qué piensas acerca del trato de ti con los hijos, por ejemplo, qué piensas del trato que tienes con tu esposa o con los hermanos o en tu trabajo. Es bueno que cojas a un hermano fiel y le hagas estas preguntas sinceras, porque un hermano fiel, uno que desea tu prosperidad espiritual, te dirá la verdad, aunque te hiera. Un hermano que es fiel te dirá la verdad, aunque te duela y aunque no la quieras escuchar. Él si estás feo, te va a decir, estás feo. Él no te va a mentir y decir, qué guapo estás. Pues así mismo, espiritualmente te dirá cuáles son tus faltas, cuáles son tus pecados, cuáles son las cosas que debes corregir. Es bueno que tomemos ejemplo y cojamos a un hermano fiel y nos examinemos con él. Y además, no solo eso, sino que seas humilde cuando Él te dé el veredicto, que sepa reconocer tu error y que sepa reconocer las cosas en las que debes cambiar. Eso quizás nos ayude mucho a quitarnos, a examinarnos un poco y bajarnos quizás de la nube en la que estamos, que a veces creemos que estamos haciendo todo bien hasta que viene un Natán y le dice a David lo que está haciendo mal. Pregúntale pues a tu esposo, tu esposa, o tu padre, o tu madre, o tu hermano, tu hijo. Pregúntale y recibe el consejo con humildad. Que los demás puedan dar un buen testimonio de nosotros, hermanos. Eso es importante también en nuestra cristiandad. Gallo es un ejemplo de esto. Mire, él no estaba diciendo qué bueno era él. Los hermanos estaban hablando de cómo él andaba en la verdad y dando testimonio de su amor. Además, también es un ejemplo de lo que hemos visto en los domingos pasados, la doctrina puesta en práctica. Gallo es una persona que podríamos decir que él puso esa doctrina en práctica. Él vivía en fe, amor y obediencia. Eso era lo que hacía Gallo y por eso es elogiado aquí. Gallo tenía una conducta regular diaria en la verdad. Ese era su estilo de vida. Nosotros no debemos imitar a youtubers. Nosotros no debemos imitar a gente de la farándula. Nosotros no debemos imitar a celebridades. Nuestro ejemplo, Gallo. ¿Quieres imitar a alguien? Coge a Gallo e imítale. Si es que el Señor Jesucristo te parece muy alto el listón, comienza por Gallo e imita a este buen cristiano. Pero Gallo, aparte de ser una persona que andaba en la verdad, también es un ejemplo de servicio, que es nuestro segundo punto, servicio. Vamos a leer los versículos del 4 al 5 y dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Para Juan era de gran gozo oír que se hablaba bien de Gallo.
Para Juan era un gran gozo decir, uy, si habla bien de Gallo. Seguramente Gallo era uno de esos hijos que llamamos espirituales, quizás se había convertido gracias al discipulado de Juan o a la predicación de Juan. Y para Juan era un gran gozo oír que este creyente vivía la verdad, practicaba la verdad. Seguramente, pues como decía, él era uno de sus discípulos y eso es un motivo de gran gozo para Juan. Ver que la buena doctrina transforma corazones y que la gente pueda decir, ¿cómo ha cambiado esta persona? ¿Cómo anda esta persona? La verdad, eso es motivo de gran gozo. Que no seamos de aquellos que escuchan y escuchan y escuchan y nunca se les ve un cambio. Que seamos de aquellos que cambian con la palabra, que es bueno cuando uno dice cómo la palabra ha transformado a esta persona. Y Gallo era una evidencia de eso. Y ese cambio de Gallo, o ese cambio, o esa vida de Gallo, también se hacía evidente en el servicio que prestaba la iglesia o que prestaba a los hermanos. Recordemos que este elogio a Gallo es prácticamente centrado en lo que es la hospitalidad. Este es el elogio que se le hace a Gallo, la hospitalidad. Y la hospitalidad muchas veces en nuestro contexto es visto como algo malo, pero algo malo a causa de nuestro pecado o de nuestra actitud pecaminosa. Y me refiero a que si queremos ser hospitalarios, eso primeramente incluye una cosa, el tener que incomodarnos. Si queremos ser hospitalarios, lo primero que vamos a hacer es incomodarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que no pasa muchas veces, porque nadie se quiere incomodar. Todo el mundo quiere vivir su cristianismo sin incomodarse. Esto lo podíamos aplicar también al servicio de la iglesia. ¿Quién quiere participar en el servicio de la iglesia? Pocos, porque el servicio de la iglesia requiere entrega, requiere renuncia, requiere que ya no vivas para ti mismo, sino que vivas también pensando en los demás. ¿A quién le gusta incomodarse, hermanos? A nadie. A nadie de manera natural es que le fascine incomodarse. No debemos negar que esto es algo en lo que cada uno de nosotros debe trabajar, el incomodarse un poquito en su vida diaria. En la palabra encontramos, por ejemplo, varios textos que nos exhortan y nos animan a la hospitalidad. O sea, la hospitalidad no es algo solo para algunos. La hospitalidad no es vista como que, bueno, el que sea hospitalario, yo no. La hospitalidad es para todos los creyentes. Por ejemplo, un texto muy conocido es en Hebreo 13:2, y ya verás que no lo busquen, si quieren yo lo voy leyendo. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y hay otros pasajes que nos hablan del mismo tema, la hospitalidad. Y es curioso que, aunque no hemos buscado los textos, en los primeros dos versículos que cité, el versículo de antes está precisamente hablando del amor. Entonces eso ya nos deja ver que la hospitalidad es movida por el amor. Si no tienes hospitalidad, perdón, si no tienes amor, no vas a ejercer hospitalidad, porque no tienes amor, no vas a ser movido por el amor. Y hermanos, para ser hospitalarios, entonces, debemos ser personas que aman. Para ser hospitalarios debemos ser personas que aman. Y recuerden que el amor a los hermanos debe ser una de las evidencias más claras de una verdadera conversión. Recuerden que hemos visto todo eso en Primera de Juan y el amor es una de esas evidencias más claras. En Hechos 16, 14, 15, vemos esta evidencia en una recién convertida. Vamos a leerlo. Hechos 16, 14 y 15. Para que vean qué texto más claro acerca de la hospitalidad y del amor. Hechos 16, 14. Dice así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abre el corazón de Lidia para que escuche el Evangelio. Ahora escuchen el versículo 15.
Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vemos esta evidencia en una recién convertida. ¿Qué evidencia? La del amor. El Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a su palabra, pero también abrió su corazón para llenarlo de amor. No nos olvidemos de esta segunda parte. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a la palabra, pero también abrió su corazón para llenarlo de amor. ¿Y cómo se manifestó ese amor? En la hospitalidad, pues obligó prácticamente a los hermanos a que se quedaran con ella. ¿Tienes amor en tu corazón, hermano? ¿Puedes tú examinarte sinceramente y decir que ese amor que tienes se manifiesta en la hospitalidad, se manifiesta en tu servicio, se manifiesta en lo que haces? ¿Podrías decir que tienes amor si lo comparas con tu hospitalidad o con tus obras hacia el servicio o hacia la iglesia? No vale decir de que tenemos amor, hay que probar ese amor y ver si ese amor es verdadero o no. Hay mucha falta de amor en nosotros e incluso en el cristianismo en general. Ese es un mal que está padeciendo el cristianismo. Falta de amor entre ellos mismos, no solo hasta hacia los demás. Empezando por los mismos de la iglesia, hay falta de amor. Hermanos, aparte de la hospitalidad, nosotros como creyentes no podemos ser personas ásperas. Estoy hablando ya de nuestro carácter. No podemos ser personas secas. No podemos ser personas insensibles, iracundas. ¿Por qué? Porque ¿qué está demostrando esto en nosotros? Que no hay amor. Porque cuando hay amor, una persona no es seca, no es iracunda, no es áspera, no es insensible. Entonces muchas veces nosotros maquillamos estos pecados o estas faltas en nosotros con nuestro carácter. Y decimos, es que yo soy seco, es que yo soy así, toda la vida soy así. O es que, por ejemplo, es que los Martínez somos así. Un ejemplo, la gente se excusa incluso hasta en el apellido. O no, es que en España todos somos así más secos o lo que sea. No debemos ser así, hermanos. Quizás es porque el amor debe ser estimulado en nosotros. Está bien que el amor no se manifiesta solo en decir te amo, te adoro. No, no se manifiesta solo en eso, pero también debemos ser personas amables, amadoras, sensibles a los demás, no ásperos, no iracundos. Y volviendo a nuestro tema, para ser hospitalarios debemos dejar de pensar tanto en lo que piensan los demás, porque este es un mal que yo he visto que nos pasa a muchos. Nos la pasamos pensando en el qué dirán. Si alguien va a venir a nuestra casa, nos la vamos a pasar estresados y pensando en el qué dirá. En el si tengo que pintar esta pared que está sucia, en el que si tengo que hacer la cama lo mejor posible, tengo que comprar las mejores sábanas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y nos la pasamos pensando en el qué dirán. O nos la pasamos pensando en el qué dirán de nuestros hijos, qué dirán de nuestro matrimonio, si no tengo todo ordenado, si no está todo limpio, si cometo alguna imprudencia. Y parece ser que en esas ocasiones nos preocupamos mucho por los modales. Y estamos muy preocupados. Cuando, si ustedes se fijan, cuando ustedes invitan a un hermano a casa a comer o algo, usted está muy preocupado por los modales. Y usted se preocupa que todo suceda de la manera perfecta, que sus hijos no cometan ninguna imprudencia. Usted se preocupa por hablar, pero no lo hace así cuando está con gente en confianza. No lo hace así cuando está con su familia o con sus amigos que tienen más confianza. ¿Por qué? No debe ser esa nuestra actitud. Nosotros debemos ser personas de una cara y debemos acostumbrarnos a portarnos bien, a ser limpios, a ser aseados, a tratar bien a los hijos, a la esposa, a la familia, a los amigos, en todo momento, para que cuando debamos practicar la hospitalidad no estemos siendo hipócritas y no nos estemos comportando como en realidad no lo hacemos cuando estamos solos. Muchas veces debemos dejar de pensar en qué piensan los demás y ser nosotros mismos. ¿Va a venir un hermano a casa? Lógicamente, tenemos todo bien preparado, ordenado para que se sienta bien. De eso también se trata el servicio, de estar atento a todas las necesidades, de suplirlas, pero debemos ser nosotros mismos. No seamos hipócritas cuando se trata
de hospitalidad, cuando se trata de recibir a un hermano en casa. Ahí sí parece que las esposas y los esposos se tratan de la mejor manera, ahí son el mejor matrimonio del mundo, los mejores hijos, el padre más amoroso. No tiene que ser así, hermanos. Seamos así todo el tiempo para que no tengamos que actuar cuando alguien va a venir. Para que cuando alguien diga que va a venir a nuestra casa, venga, porque yo no tengo nada que modificar. Estoy tan acostumbrado a vivir así en mi vida normal que no tengo que cambiar nada. Seamos pues auténticos, hermanos, para que podamos practicar hospitalidad. Y es más, para que vengan más personas a nuestra casa y puedan ver nuestro testimonio y esto sea de ánimo para ellos. Debemos pues estar atentos con la visita y todo como hemos dicho antes, pero no actuar. Muchas veces lo que hacemos es actuar cuando vienen otras personas. Así pues que para ser hospitalario, para recibir personas en tu casa, para recibir personas en tu hogar, para simplemente compartir una comida, para estas cosas, lo primero y el ingrediente más esencial es el amor. Si no tienes amor, lo único que te va a mover a la hospitalidad es la hipocresía. Es para que sepas qué bueno eres, o qué bien cocinas, o qué bonita es tu casa, o esto, lo otro, pero no va a ser movido por el amor sincero que tienen los hijos de Dios. Se necesita, además de amor, se necesita paciencia. Eso es necesario que lo entendamos. No todas las personas que vienen a la casa piensan igual que tú. Sé paciente, sé servicial, sé generoso, incomódate un poquito y sobre todo, no nos olvidemos cuando se trata de practicar hospitalidad, que sea lo que sea que estemos brindando al otro, a nosotros se nos ha dado de gracia. Así que de gracia, devolvámoslo. Quitémonos la idea de la mente de que esta es mi casa y yo hago en mi casa lo que sea. Eso es verdad y eso no es verdad a la misma vez, porque eso se te ha sido dado. No seas pues arrogante, no pienses que esto lo tienes porque te lo has ganado. Comparte lo que te ha sido dado de gracia y hazlo de buena gana. No seas egoísta. Pero además la hospitalidad, aparte de evidenciar también dónde está nuestro amor, la hospitalidad también es un servicio a la iglesia de Dios. La hospitalidad es una parte, una forma de servicio a la iglesia de Dios. Es una forma de servir. Muchos quizás anhelan servir enseñando la palabra o algún ministerio dentro de la iglesia. Eso quizás lo anhelen mucho porque es algo muy llamativo. Se ve en los ministerios y entonces las personas quieren servir ahí. Pero la hospitalidad la olvidan porque es un servicio que no es muy notable, no se echa de ver. Cuando en el versículo 6 dice, para que continúen su viaje, aquí lo que se está refiriendo es a enviarlos con asistencia, es a enviarlos, muchas veces era acompañarlos cierta distancia. Cuando dice aquí en el versículo 6, de tercera de Juan, que dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Así que muchas veces esto comprendía acompañarlos cierta distancia, pero también darles lo necesario para el viaje. Recordemos que estamos hablando de Gallo, que hospedaba misioneros o maestros itinerantes de la palabra del Señor. Y muchas veces era provisionarlos para ese viaje en lo que les hiciera falta. Recuerde que estos siervos que Gallo hospedaban eran evangelistas, eran maestros, y el evangelio es gratis, pero nosotros debemos apoyar su difusión con nuestros recursos. En eso muchas veces nos olvidamos. Y la hospitalidad es un recurso de esos. Te ha sido dado, utilízalo para la gloria del Señor, utilízalo para el avance de su reino. Y si tienes que proveer de los recursos necesarios para esa persona, hazlo de buena gana. Hazlo de buena gana, porque nosotros debemos apoyar la difusión del Evangelio. Y como nos dice el versículo 8, nosotros debemos estar dispuestos a acoger tales personas y a proveerles de lo que podamos o de lo que necesiten, porque haciendo esto estaremos cooperando con la verdad. El versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad.
Esta es una forma de nosotros servir al avance del reino de los cielos aquí en la tierra. Es una manera de que ayudamos a que el evangelio se extienda por medio de estos obreros que están dispuestos a ir. Nosotros muchos no estamos dispuestos a ir. Es difícil ir, pero tampoco queremos ayudar a los que van. Noten eso. Es tan difícil ir, porque hay que reconocerlo, es muy difícil ir, pero tampoco quieren ayudar. O sea, no quieren hacer nada por la obra del Señor. Así que este es un ejemplo de servicio el cual nosotros debemos imitar. No todos están llamados a predicar, no todos deben ir, eso es cierto, pero todos estamos llamados a cooperar con la verdad en lo que podamos. Si es siendo hospitalario, pues siendo hospitalarios, en la forma en que nos sea posible. Debemos tener en gran estima también a aquellos que están dispuestos a salir. Eso no es fácil. Y hay personas que están dispuestas a salir a predicar el Evangelio y lo hacen movidos por el amor del nombre de Él, como dice aquí. Ese es el motivo más alto para predicar el Evangelio, ser movido por el amor del nombre del Señor Jesucristo. Gallo pues nos da una, iba a decir pequeña, pero no es pequeña, una gran masterclass de lo que es un buen cristiano. Una persona que anda en la verdad, una persona que tiene buen testimonio, una persona que sirve, que es hospitalario, que tiene un buen testimonio de amor. Gallo es un ejemplo para cada creyente. Y en este último punto, nuestro tercer punto, vamos a ver precisamente lo que es un buen testimonio de amor. Gallo tenía muy buen testimonio de amor y es importante que nos fijemos en esto. Uno puede ser creyente, tener años de asistir regular y fielmente a una iglesia y cumplir con ciertas normas religiosas, pero aún así no tener amor. ¿Y saben qué, hermanos? Eso se nota. Eso se nota, porque aquí los misioneros le estaban diciendo a Juan, le habían dado noticias, dice, los cuales han dado ante la iglesia, o sea, ellos fueron y lo comunicaron a la iglesia, hablaron del amor de Gallo, ellos comunicaron el testimonio del amor de Gallo. Así que uno puede hacer todas estas cosas que hemos nombrado antes y aún así no tener amor, pero lo más grave de todo es que eso se nota. Eso al final se va a notar. Las cosas hechas con amor, hermanos, son muy diferentes. ¿Qué decimos muchas veces cuando una comida está rica y está bien hecha? Fue hecha con amor. Es un dicho coloquial que hay, pero es una realidad. Las cosas hechas con amor son muy diferentes a las demás. Tienen un sabor diferente. Aunque hagas una cosa con amor, la misma cosa con amor y sin amor, al final tienen un sabor diferente, porque están movidas por un corazón genuino, un corazón sincero, un corazón lleno de amor del Señor. Y yo quiero aquí que nos fijemos en precisamente en la frase un buen testimonio de amor, porque es importante nuestro testimonio. Es importante, aunque ya lo mencionamos en el punto anterior, pero es importante lo que los demás piensen de nosotros. Es importante. Y un buen testimonio de amor es muy costoso. Para tú tener un buen testimonio de amor y que los demás hablen bien de ti, va a ser muy costoso para ti. ¿Por qué? Porque todos sabemos y muchas veces por experiencia de que hacemos mil cosas buenas, pero hacemos una mala y se nos va a ser recordados por la mala. Así que muchas veces un buen testimonio de amor es algo muy difícil de tener, es algo muy difícil de conservar. Hay que pagar un precio demasiado alto para tener un buen testimonio de amor. Vas a tener que sufrir si quieres hacer las cosas con amor y tener un buen testimonio. Muchas veces vas a hacer cosas movido por el amor y la gente no lo va a reconocer. La gente va a pensar que lo estás haciendo por otras cosas, incluso porque quieres que te vean lo bueno que eres. No importa, tú en tu corazón sabes por qué lo estás haciendo. Muchas veces no te dirán ni las gracias por lo que haces. Serán bastante ingratos contigo, pero tú tienes que estar muy dispuesto a dar amor y a no recibir nada a cambio. Tampoco esperes recibir, o sea, tampoco esperes dar dar amor a una persona si recibes de ella amor,
porque te puedes pasar la vida entera esperando que esa persona te muestre amor y no lo vas a recibir. Así que todo eso es el alto costo que hay que pagar para tener un testimonio de amor. No esperes nada de los demás. No esperes ser que te agradezcan. No esperes ser reconocido. Va a ser un testimonio muy costoso y lo vas a tener que mantener toda la vida. Porque a la mínima que hagas algo malo o que quites un poquito de su amor, se te va a ser reconocido por eso que has dejado de hacer. Así que muchas veces un buen testimonio de amor te va a salir costoso, pero yo te voy a decir algo para que te animes. Vale la pena, mi hermano. Vale la pena tener un buen testimonio de amor, cueste lo que cueste. Por un buen testimonio de amor puede llegar a la fe muchas personas, porque van a ver el cambio en tu vida, van a ver el testimonio en tu vida y muchas personas pueden llegar a la fe. Puede ese ser el medio que Dios utilice para atraer a otras personas a la fe. Recuerda que no lo hacemos para recibir nada a cambio, sino que al contrario, lo hacemos en agradecimiento por lo que ya hemos recibido. Pues el Señor mismo, el Señor Jesucristo, nos dio el más grande, el más sublime, el más poderoso testimonio de amor hacia nosotros. Él no esperó que nosotros le diéramos algo para Él darse por nosotros. Él nos dio el mayor testimonio de amor y costoso que le salió ese testimonio. Y nosotros muchas veces no queremos pagar el precio de un buen testimonio. Y recuerden, no hablo de un buen testimonio como para llevarnos la gloria a nosotros y ser reconocidos por lo bueno que somos, no. Es para dejar en alto el Señor al que servimos. Es para dejar en alto el Señor Jesucristo y ver que en nosotros mora su amor. A eso es lo que me refiero con el testimonio de amor. El apóstol Juan está animando con esta carta al amado Gallo. Él lo que está diciendo, le está animándole, le está dando esa, pero lo que está haciendo, yo creo que Gallo al recibir esta carta se sintió muy animado de ver el aprecio que tenía el apóstol Juan. Recordemos, un apóstol. Ahora no lo entendemos de esa manera, pero un apóstol que seguramente él había su discípulo, él había sido su discípulo, había sido enseñado por él, pues que le escriba esta carta seguramente fue de gran ánimo para Gallo. Él elogia su vida, elogia su caminar, elogia su amor, su testimonio. Y no olvidemos que lo llama 3 veces amado. Y aquí podemos aprender una cosa así muy rápida, que el amor expresado, cuando uno expresa amor, el amor expresado suele despertar amor. Entonces, a veces yo hice mucho énfasis en Primera de Juan cuando decíamos, no es lo que decimos, es lo que hacemos. No vale decir que amamos a una persona y no la amamos. Eso es cierto, pero tampoco quiere decir que nunca le digamos que la amamos. Eso debemos aprender a hacerlo. El amor expresado suele producir amor. Y eso es lo que está haciendo Juan aquí, expresarle el amor a Gallo para que se sienta amado y para que ese amor produzca más amor y despierte más amor en Gallo. Juan quiere animar a este hermano a seguir con su servicio, a seguir siendo hospitalario, a seguir demostrando su amor. Y esto mismo es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. O sea, haga de cuenta de que usted es un gallo. Esto es lo que el Señor quiere que tú seas en tu vida. Esto es lo mismo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Él no quiere que nosotros vivamos en una mediocridad del amor o de prosperidad del alma o del servicio. Él quiere que nosotros vivamos nuestro amor, expresemos nuestro amor, se note nuestro amor. Y no es que nos estemos jactando de nuestro propio amor, sino que más bien haciendo esto, estamos expresando y testimoniando que el amor de Cristo mora en nuestros corazones. Entonces, el propósito de dar un buen testimonio de amor nunca va a ser tu propia gloria, cuando una persona lo hace de una manera genuina, sino que va a ser la gloria de Cristo. Y lo que quiere decir es, mira lo que ha hecho el Evangelio en una persona como yo. Mira lo que ha hecho el Evangelio en una persona insensible, en un áspero, en un tosco, en uno que no tenía para nada ningún afecto fraternal, ningún amor. Mira lo que ha hecho el poderoso Evangelio de Cristo en mi vida. Esa es la motivación para nosotros dar un buen testimonio de amor. Que las personas vean que ahora en nuestro corazón mora el Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿qué ejemplo nos es Gallo? Gallo nos es un ejemplo a imitar. Piensa, empieza imitando a Gallo, quizás después sigas por el apóstol Juan,
o a lo mejor el apóstol Pablo, pero empieza por Gallo. Es un buen hermano del que podemos aprender muchas cosas. Aquí en España hay una expresión que se dice algo así, no sé si es literal, pero podríamos decir que necesitamos más gallos con Y, con Y, más gallos y menos gallitos. Gallitos aquí se le dice a una persona que se cree mucho, que es muy altiva, que se cree que manda, que se cree como... Necesitamos más gallos como este y menos gallitos. Necesitamos más cristianos como gallos para que la iglesia avance y sea prosperada, para que la gente pueda conocer del amor de Cristo en práctica. Que podemos hablar del amor de Cristo de boca a boca, pero necesitamos verlo en práctica. Aprendamos pues de este varón y que Dios nos ayude a imitar su ejemplo. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos muchas gracias a ti por esta enseñanza. Señor, y reconocemos pues que muchas veces no, o muchas veces, Señor, son muchas las veces que no imitamos este ejemplo. Son muchas las veces, Señor, que los demás no pueden dar un buen testimonio de nosotros, que los demás no pueden dar un testimonio de que nosotros andamos en la verdad. Y eso es triste, Señor. Eso es triste porque no debe ser la conducta de un creyente. También, Señor, pedimos perdón por todas estas cosas. Pedimos perdón por la falta de servicio, la falta de hospitalidad. Señor, por pensar, Señor, de que todo gira alrededor nuestro y nunca entregarnos a ningún servicio, sino esperar recibirlo todo. Señor, perdónanos por cuántas veces no nos queremos incomodar por la hospitalidad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ensanchar nuestros corazones. Saber, Señor, de que todo lo que tenemos nos ha sido dado de gracia. De esa misma manera debemos dar a los demás. Señor, a saber de que quizás la manera en que recibamos a una persona, seamos hospitalarios con ella, demostrándole el amor, Señor, quizás sea un medio que tú utilices para traer a una persona a la fe. Ayúdanos, Señor, a practicar este servicio y cualquier otro servicio más. También, Señor, te pedimos por un buen testimonio de amor. Señor, ayúdanos a ser conscientes cuando actuamos sin amor, cuando hacemos las cosas de mala gana, cuando no somos movidos por el amor hacia los demás, ni siquiera por el amor hacia ti. Ayúdanos a ser conscientes de estas cosas para que no caigamos en nuestros pecados. Señor, edifica tu iglesia, ayúdanos a aprender de este hermano de Gallo, Señor, de esta persona, de este cristiano fiel que nos da un ejemplo tremendo de cómo ser un creyente fiel y verdadero en este tiempo. Ayuda pues a tu iglesia, Señor, capacítanos, ayúdanos porque necesitamos de tu ayuda, sobre todo, Señor, para ser perseverantes, porque quizás lo empecemos por un tiempo, pero luego es muy fácil desviarnos y es muy fácil olvidar lo aprendido. Ayúdanos a que seamos creyentes que ponen en práctica estas palabras y que no las olvidan. Y que, como decíamos al final, todo esto, Señor, sea movido no para recibir nosotros gloria y que se nos diga qué buenos somos, sino para que la gente vea tu amor en nuestros corazones. Que eso sea lo que nos mueva, Señor, tu gloria. Gracias, Señor, pues por esta enseñanza y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando y bendiciendo en todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.